¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar a esta hora con nosotros en emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Estamos listos, preparados y tenemos todas las noticias esta noche. Así es que vamos a ellas de inmediato. Mira, luego de más de 2 meses en huelga, el sindicato de Joviel Acevedo depuso las medidas y los maestros regresarán a las aulas, según confirmaron por medio de un comunicado. El paro de labores del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, dirigido por Joviel Acevedo, duró 79 días. Este martes, por medio de un comunicado de 4 páginas divulgado en sus redes sociales, el STEG anunció el regreso a las aulas tras lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. En la publicación, el sindicato aseguró que los maestros retornarán a clases con la frente en alto y de cara al sol, y añadieron que intentaron establecer un diálogo con el gobierno, aunque sin éxito. Pese a que retomarán labores, advirtieron que no aceptarán reformas al currículo nacional base ni leyes que excluyan al STEG o a las organizaciones de padres de familia. La huelga inició el pasado 19 de mayo, cuando el 16% de las escuelas cerraron sus puertas. Con el paso del tiempo, el número disminuyó, aunque el sindicato se movilizó hacia la Plaza de la Constitución, donde permanecieron por cerca de 2 meses. El Ministerio de Educación respondió que intensificará la recuperación académica en las comunidades afectadas por los cierres, los cuales, según la entidad, fueron ilegales. Además, indicó que siguen en marcha los procesos disciplinarios en contra de los maestros que abandonaron las aulas. En las últimas semanas, la cartera educativa también habló de contratar tutores y consideró extender a doble jornada el trabajo en las escuelas o ampliar el ciclo escolar hasta diciembre en algunos centros afectados. En algunos municipios, los padres de familia colocaron candados en las escuelas para impedir el regreso de los maestros, como muestra el malestar que provocó la medida del STEG. Con información de Ana Lucía Ola para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, y vamos al Congreso, que comenzó con el pie izquierdo del segundo periodo de sesiones. Vamos y la UNE fueron los grandes ausentes en una jornada marcada por la falta de consensos y de quórum, lo que provocó que la sesión se levantara sin ningún avance. La presencia de los expatrulleros y veteranos del ejército que rodearon el Congreso sirvió de excusa para los diputados, quienes en su mayoría no llegaron a sesionar este martes, empezando con el pie izquierdo el segundo periodo de sesiones. Vamos y la UNE fueron los grandes ausentes este martes, aunque en el caso de Vamos, los diputados sí llegaron, se tomaron algunas fotografías y luego abandonaron el hemiciclo. Tras cerca de 2 horas solo se leyeron iniciativas y con un quórum de apenas 59 diputados no hubo avances. Sin embargo, tuvimos una variable con la que no se contaba: la presencia masiva de expatrulleros de autodefensa civil que estuvieron en los alrededores del Congreso de la República, y de acuerdo a la versión de varios bloques, eso dificultó el ingreso al hemiciclo parlamentario. De esa cuenta siempre tuvimos un quórum reducido. Sin embargo, en el Congreso se habla de la falta de acuerdos, principalmente porque hay 2 grupos de diputados que propusieron la misma iniciativa: incluir a los expatrulleros en el pago de 1,000 quetzales mensuales como a los exmilitares. Por un lado Cabal y por el otro la oposición. Pues esperamos que la próxima semana los diputados ya se dignen a venir a trabajar. Yo creo que hoy fue evidente, no hubo más de 50 diputados en el Pleno, hubieron varios diputados que estaban por aquí cerca y no se vinieron a marcar. Yo creo que realmente estamos dando un espectáculo que la población no debiera de recibir. El oficialismo también se sumó a cuestionar la postura de la oposición con la agenda que busca imponer en el Congreso. Por un lado, la agenda de los traidores y los corruptos, la que quiere aprobar leyes para darle dinero a presos, la que quiere darle opacidad a las municipalidades, la que quiere robarse todo lo que encuentren como lo hacían en el pasado. Esta pequeña minoría que odia a Guatemala busca que el país regrese a prácticas políticas tradicionales donde compraban ministros, diputados y se robaban todo lo que encontraban. Así quedaron pendientes temas como la elección de los directores ante la Superintendencia de Competencia y del primer secretario de la directiva. Tras lo ocurrido este martes, el avance de la agenda legislativa dependerá de los consensos que se logren en las siguientes semanas, tomando en cuenta que se avecinan temas trascendentales como el mismo presupuesto. Con imágenes de Oscar Vázquez para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Seguimos en el Legislativo. En la sesión de este martes fue leída la iniciativa impulsada por una facción del oficialismo que busca avalar que algunos proyectos puedan adjudicarse sin necesidad de licitación, hasta por 2 millones de quetzales durante un lapso de 3 años. La propuesta fue presentada por los diputados José Carlos Sanabria y Victoria Godoy Palala. Sin embargo, ha generado todo tipo de críticas e incluso algunas bancadas aliadas han señalado que no la respaldarán por considerarla un cheque en blanco. Los ponentes de la iniciativa han negado que la propuesta abra la puerta a la corrupción y aseguran que se planteó por la necesidad de ejecutar obras. Tras ser leída en el Pleno, la iniciativa fue enviada a las comisiones de Finanzas y de Economía para recibir dictamen. Realmente pues estamos analizando el tema de la agilización, sí realmente lo vemos como un cheque en blanco. Realmente esa iniciativa sí no creemos que la vayamos a apoyar.
Y 3 comisiones tendrán que analizar el dictamen de la iniciativa que promueve el oficialismo para agilizar los trámites de nacionalización de atletas de alto rendimiento. La propuesta fue presentada en su momento con la intención de que los jugadores Cristian Hernández de Argentina y José Corena de Colombia puedan sumarse a la Selección Nacional de Fútbol con miras a la eliminatoria mundialista que comenzará en septiembre y donde Guatemala se medirá a El Salvador, Panamá y Surinam en busca de un boleto. La iniciativa será conocida por las comisiones de Legislación y de Puntos Constitucionales, Relaciones Exteriores y la de Deportes. Veteranos y expatrulleros se manifestaron para exigir al Congreso la ampliación de beneficios económicos para más de 100.000 personas. Aunque algunos diputados encabezaron las marchas y ofrecieron su apoyo, la demanda no tuvo eco en el legislativo. Con una tarima instalada a un lado del Congreso, exmilitares y expatrulleros exigieron al legislativo ampliar por 3 años más la vigencia de la Ley Temporal de Desarrollo Integral. Esta les garantiza un aporte mensual de 1.000 quetzales. Sin embargo, los manifestantes piden que más beneficiarios sean incluidos en el programa. Que la Ley 6416 sea leída en su primera lectura, donde van incluidas las viudas, los veteranos que están en el extranjero, los veteranos que están presos y no han sido condenados por alguna causa, de igual forma todos aquellos veteranos que no se lograron inscribir. Hay un promedio de entre 25 a 30.000 veteranos y viudas que están pendientes. Pese a que varios diputados, como los de Vamos y Cabal, ofrecieron su apoyo desde la tarima, dentro del hemiciclo sus bancadas no se presentaron. El diputado de Cabal, Byron Tejeda, aseguró que serán los manifestantes quienes deberán pedir a sus representantes el respaldo. Hay muchos que se somatan el pecho diciendo que les van a ayudar a ustedes y no es así. Hoy se los digo acá, presentes. Vean ustedes quiénes los apoyaron hoy y quiénes no. Los exmilitares y expatrulleros exigen al Congreso de la República que se puedan modificar, pero también aprobar 2 iniciativas de ley con las que buscan no solo que más puedan recibir el beneficio que comenzó en 2022, sino que este continúe para aquellos que ya lo han recibido. Hay algunos que otros que están inconformes adentro del Congreso con esta ayuda que estamos pidiendo, como también nos dimos cuenta que también el ministro de Finanzas no quiere que se apruebe una iniciativa para los patrulleros, y este es el problema por el cual estamos presentes el día de hoy. Estos han anunciado que se irán a sesión permanente y tomarán medidas de hecho hasta que haya una respuesta clara del Congreso. Son 1.000 quetzales, los diputados están ganando 60.000. Es una falta de respeto. Nos vamos molestos hoy acá, vamos a tomar decisiones. Nos vamos a sentar los líderes para ver qué va a pasar aquí en adelante. Creo que hoy les demostramos que tenemos capacidad de movilización, que podemos tomar todo el país, y lástima, porque nos va a tocar, creo que hacerlo. Con imágenes de Byron Baiza, reportó Andrea Domínguez. Pasamos a la justicia porque 4 personas serán investigadas por irrumpir en la sede del Ministerio Público. Los detenidos afirmaron que huían de un grupo de personas, pero un juez los ligó a proceso y deberán enfrentar a la justicia. A puerta cerrada se desarrolló la audiencia de primera declaración de 3 hombres y una mujer, capturados tras ingresar a las instalaciones del Ministerio Público. Según el reporte, habrían entrado huyendo de un grupo de personas que intentaba agredirlos. El caso fue conocido por el juzgado de turno de paz penal, donde se resolvió ligar a proceso a los detenidos por el delito de allanamiento con agravación específica. Se trata de Julio Rolando Torres, de 63 años, David Alexander Estrada, de 46, César Josué Álvarez, de 30 y Jessica Paola Escalante, de 35 años. El juez les otorgó medidas sustitutivas, las cuales son arresto domiciliario, arraigo y una fianza de 5.000 quetzales. Además, se concedió al Ministerio Público un plazo de 4 meses para ampliar la investigación y esclarecer los motivos del ingreso al edificio. Finalizada la audiencia, Jessica Paola Escalante fue trasladada a otra sala judicial para informarles sobre una orden de captura vigente por 5 delitos, emitida por el Juzgado 10º de Primera Instancia Penal. Escalante está señalada por uso de documentos falsificados, uso ilegítimo de documentos de identidad, uso público de nombre supuesto, asociación ilícita y encubrimiento propio. El Ministerio Público indicó que el caso continúa en investigación, por lo que no se puede brindar más detalles sobre este caso. Con imágenes de Emilio Chan, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Bueno, y más noticias. Pandilleros planeaban establecerse cerca de la cárcel Renovación 1 en Escuintla, donde intentaban ocultar armas y ejercer control sobre vecinos que viven en los alrededores del penal.
Hace 6 días, los cabecillas de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha fueron trasladados a la cárcel Renovación 1. El tiempo ha sido breve, pero en tan pocos días han ocurrido hechos sospechosos que evidencian oposición a la autoridad. Los reos se han amotinado, y se sabe que lo hicieron tras la llegada de los cabecillas Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias Lobo, del Barrio 18, y Jorge Jair de León Hernández, alias El Diabólico, de la Mara Salvatrucha. La información desde ese penal es escasa, pero en los alrededores se han vivido momentos tensos y violentos desde el 31 de julio, cuando los nuevos reclusos se convirtieron en los líderes de las pandillas más sanguinarias de Guatemala. El saldo hasta hoy es de una persona fallecida. La víctima mortal es un joven que atendía una pequeña tienda ubicada a pocos metros del ingreso a la prisión. Los hechos ocurrieron el domingo por la noche, cuando pandilleros llegaron al local y le pidieron al joven que les guardara armas. Al negarse, le dispararon y murió dentro de su negocio. Policías que se encontraban cerca escucharon los disparos y se enfrentaron a los 2 pandilleros. Ambos resultaron heridos y fueron trasladados bajo custodia policial a un hospital. Este martes se confirmó que uno de los pandilleros falleció. Además, vecinos de las comunidades aledañas al penal aseguran que durante el fin de semana, varias personas estuvieron preguntando por casas en alquiler y sospechan que podrían ser pandilleros con la intención de vivir cerca de sus líderes. Este es un reporte para Noticiero Guatevisión. Seguimos en Escuintla. Incautaron 192,000 quetzales en efectivo a Jorge de León Hernández, alias El Diabólico, cabecilla de la Mara Salvatrucha. El dinero fue localizado durante una requisa en la cárcel de máxima seguridad, Renovación 1, a solo 5 días de su traslado. 192,000 quetzales en efectivo tenía en su poder Jorge Jair de León Hernández, conocido como El Diabólico, cabecilla de la Mara Salvatrucha, quien desde hace 5 días guarda prisión en la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, ubicada en Escuintla. Durante una requisa sorpresiva, investigadores de la Policía Nacional Civil exigieron al pandillero que sacara de su celda los objetos de valor que poseía. El Diabólico tomó una mochila y al abrirla lanzó los fardos de billetes hacia afuera. Según el pronunciamiento del ministro de Gobernación Francisco Jiménez, el dinero incautado sería utilizado para sobornar y manipular a los custodios, así como para someter a otros privados de libertad. De acuerdo con el reporte policial, de León Hernández se acercó a la entrada de su celda y comenzó a sacar fajos de dinero en efectivo. La PNC informó que el Ministerio Público fue convocado para procesar la escena y contabilizar el dinero. Hasta las 9 de la mañana de este martes 5 de agosto, no se había detenido a ningún guardia del sistema penitenciario por el hallazgo. Además, se informó que a líderes del Barrio 18 se le incautaron 4 teléfonos. Hasta el momento no se ha dado a conocer el resultado completo de la requisa. Las autoridades del sistema penitenciario indicaron que brindarán esa información posteriormente. Para Noticiero Guatevisión, reportó Lourdes Arana. Bueno, las medidas de seguridad aumentaron este día en el ingreso a los penales de Renovación 1 y Granja Canadá, en Escuintla. La Policía Nacional Civil informó que las visitas estaban suspendidas debido a una requisa. Mientras tanto, vecinos de comunidades cercanas se ven afectados por el bloqueo de señal celular y piden que la medida se aplique únicamente en el área de las prisiones. Las visitas y el ingreso de mercadería fueron suspendidos este día en estos penales. La razón, se realizaba una exhaustiva requisa en Renovación 1, donde fue localizada una fuerte suma de dinero en poder del máximo líder de la Mara Salvatrucha. En tanto que en la Granja de Rehabilitación Canadá decomisaron bebidas embriagantes, celulares y otros aparatos electrónicos. Vecinos que residen cerca de ambas cárceles en Escuintla aseguran que están siendo afectados tras el traslado de reos de alta peligrosidad al penal, especialmente por los bloqueadores de señal celular, ya que los mantienen comunicados. Ante esta situación, han solicitado al despacho de Gobernación Departamental de Escuintla que dé una pronta solución a la problemática. Son 13 comunidades las que están siendo perjudicadas y advierten que de no ser atendidas sus demandas tomarán medidas de hecho, ya que están cansados de ser ignorados. Señora gobernadora, hace algunos días tuvimos sismos. Usted no se pone a pensar, el ministro de Gobernación no se pone a pensar que haya una catástrofe. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo vamos en algún momento a llamar a los bomberos, llamar a la policía o hacer algo? No podemos. Entonces, en estos tiempos ya la tecnología se volvió una necesidad, no un lujo. Entonces pedimos de que sí, por favor, seamos escuchados y como le digo, señora gobernadora, espero que ya la nota la haya recibido y esté en sus manos. 72 horas es lo que los vecinos como mediadores nos dieron al COCODE de San Carlos Canadá 1 para que usted nos reciba o busque una solución al problema. O sea, porque al final nos afecta más a nosotros que allá.
Nosotros no estamos pidiendo nada más que nos devuelvan la señal, porque en serio sí nos sirve demasiado la señal. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Continuamos con más noticias. Alrededor de las 6 de la mañana de este martes, Raúl Argueta Cuyuch, de 48 años, salió rumbo a su negocio de refacciones ubicado en la terminal. Sin embargo, un hombre armado le interceptó cuando se disponía a abordar su vehículo. La víctima intentó huir hacia su vivienda, pero el atacante le disparó en varias ocasiones hasta quitarle la vida. Vecinos que transitaban por el sector relataron a las autoridades que Argueta logró subir a su vehículo, pero el agresor, que ya lo esperaba, se subió del lado del copiloto y le disparó. El comerciante trató de escapar, pero cayó a unos metros adelante. Las autoridades no descartaron que el crimen esté relacionado con un caso de extorsión. Y 5 personas han muerto en los últimos 4 días debido a ataques armados ocurridos en Mártires del Pueblo, zona 4 de Villanueva. El primero de ellos ocurrió el sábado 2 de agosto en la 16 Avenida y Tercera Calle. 2 sicarios dispararon contra el piloto y el ayudante de un autobús. Uno de ellos quedó sin vida dentro de la unidad, mientras que el otro murió sobre la cinta asfáltica. Los fallecidos fueron identificados como Antonio Villatoro Juárez, de 17 años, quien era el piloto del autobús, y Hugo Leonel Noriega Castellanos, de 16 años, quien viajaba como ayudante. Los restos de Antonio Villatoro fueron velados el fin de semana y enterrados este lunes por la tarde. Sin embargo, cuando los familiares regresaban del sepelio, fueron atacados a balazos. Y Kenner, de 20 años, fue capturado tras una persecución en el caserío Tojochán, Malacatancito, Huehuetenango. Una cámara de seguridad lo grabó conduciendo un vehículo Honda. Durante la fuga chocó contra un pick-up, casi atropella a un motorista y siguió escapando de forma temeraria. Al notar que un agente descendía de la patrulla, incluso realizó un disparo al aire. Finalmente fue interceptado por la policía. Se le decomisó una pistola calibre 9 milímetros que portaba de forma ilegal. Todo comenzó cuando desobedeció una orden de alto. Los agentes atendían una denuncia que indicaba que estaba armado y hacía disparos al aire. Bueno, y un juez se resolvió que Derian de Jesús Hernández Castellanos sea investigado por el asesinato de su cuñado y por herir a otro hombre. Los hechos ocurrieron en Aldea San Guayaba, en Palencia. Hernández fue ligado a proceso por homicidio, luego de ser capturado como presunto responsable del ataque contra Freddy Girón Ochoa, su cuñado, a quien disparó dentro de su vivienda. Otra persona también resultó gravemente herida. Según la investigación, el sindicado ingresó a la casa de su familiar y, sin mediar palabra, abrió fuego con un revólver. Tras el ataque, fue detenido por las fuerzas de seguridad, que le decomisaron el arma, la cual presentaba alteraciones en su registro. También le fueron incautadas 14 bolsas con presunta marihuana. El imputado permanecerá en prisión preventiva y el caso continuará en el Juzgado Noveno Penal. Bueno, vamos a otro caso que ya le contábamos y le informábamos en días anteriores, porque el Ministerio Público plantea otra hipótesis sobre por qué una niña apuñaló a su profesor en Huehuetenango, una posible agresión sexual. Fiscales hallaron una carta en la que la menor insinúa el abuso. 14 días después de la muerte a apuñaladas del docente Pedro Enrique Herrera Tello, el Ministerio Público tiene más indicios y ha surgido una nueva tesis del caso, y es que se sospecha que la niña que atacó al profesor fue agredida sexualmente. Los fiscales empezaron a indagar si la dirección de la escuela sabía o no de denuncias que habría expuesto a la niña por aparentes abusos. Esta versión toma fuerza porque en el allanamiento que se hizo a la vivienda de la niña se registró su habitación y se descubrió una carta que supuestamente la misma pequeña escribió con lapicero en hojas blancas. Los investigadores hallaron las hojas recortadas y con una leyenda que dice: "Esto se merecía por haberme tocado y abusado de mí, idiota. Todos me la van a pagar. Aún no termino con esto. Mataré a todos los profesores varones", advierte en la carta.
Los fiscales no han logrado determinar si la carta fue escrita antes o después del crimen, aunque por el uso del verbo merecía hace suponer que fue después del ataque al docente Herrera Tello. El Ministerio Público ha consultado a las autoridades de la escuela para determinar si la estudiante había denunciado agresiones. La carta será sometida a análisis grafotécnicos y se comparará con otros cuadernos en los que escribió la menor. Actualmente, la niña está bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación debido a que por ser menor de 13 años, según la ley, no puede ser procesada por la muerte de su docente. Reportó Lucero Zapalú. Una obra vial fue suspendida en Chimaltenango debido a extorsiones en contra de la empresa constructora. Sin embargo, este caso no involucra a pandillas, sino que los actos delictivos habrían sido promovidos por un alcalde y un diputado. La pavimentación de una calle en el Tejar Chimaltenango ha quedado suspendida por el cobro de una extorsión, pero no son pandilleros quienes exigen dinero, sino políticos, según una denuncia interpuesta en el Ministerio Público. La empresa Multiservicios El Gran Jaguar, Sociedad Anónima, suspendió el proyecto ante el temor a represalias. Todo ocurrió el jueves 31 de julio en la calle Real, donde los trabajadores de la empresa estaban por aplicar el asfalto. 4 personas en motocicleta se dirigieron con el encargado, con arma en mano, lo amenazaron y le dijeron que las autoridades mandaban a decir que tenían que alinearse con la extorsión con ellos. Detalló una fuente con conocimiento de los hechos. Los extorsionistas no pidieron una suma específica de dinero, pero informaron que el pago debía hacerse al alcalde del Tejar, Julio Axel Figueroa, y al diputado distrital por Chimaltenango de la bancada Viva, Víctor Bonilla. Sin embargo, en la denuncia ante el MP no se precisan nombres. Ante el temor, la empresa retiró la maquinaria del área y suspendió labores porque, según la denuncia, hubo amenaza de muerte hacia los trabajadores en caso de que no se hiciera el pago a los funcionarios. Nos gustaría dejar claro, nosotros hacemos responsables de todo lo que pueda sucederle a cualquiera de los empleados a esas autoridades, porque están en riesgo la vida de muchas personas. El proyecto fue adjudicado en 2023 por un monto de 23.6 millones de quetzales, pero como no se tenía la disponibilidad financiera, la obra comenzó hasta el 9 de junio de este año. Incluso el alcalde de El Tejar participó en el evento de colocación de la primera piedra. El director del Fondo Social de Solidaridad, Luis Mencos, confirmó que la empresa se acercó a la cartera para notificar lo sucedido y solicitar seguridad, a lo que se les informó que debían presentar una denuncia formal al MP. Sin embargo, la obra en El Tejar no fue la única por la que recibieron amenazas. La constructora tiene 3 proyectos vigentes con el Fondo Social de Solidaridad sobre mejoramiento de carreteras en Chimaltenango. Estos son para los municipios de El Tejar, Yepocapa y Balanyá, que juntos suman 71.8 millones de quetzales. La información que tenemos es de que llegaron personas a amedrentar a los trabajadores y pues les solicitaron que pararan porque si no iban a atentar contra las personas que estuvieran laborando, por lo que la empresa está solicitando hoy por hoy que se suspendan las actividades a nivel oficial. Actualmente son 3 proyectos en total en los que tenemos el mismo problema, sí con la misma empresa contratista. Sin embargo, pues ya estamos en el proceso de recibir las denuncias de parte de la empresa contratista para darle el seguimiento correspondiente. Guatevisión y Prensa Libre se comunicaron con el jefe edil para obtener una postura. Que denuncien, lo vean, pueden hacer todas las denuncias que puedan, que la puedan confirmar es diferente. ¿Usted niega entonces haber solicitado algún pago? No, nunca que me lo digan ellos directamente. Si yo le he solicitado un pago, no he solicitado nada. Al contrario, yo he puesto directamente de mi dinero para que se ejecute directamente esa obra, en sentido que hemos nosotros trasladado combustible, hemos puesto materiales como tubos, pegamento y todo eso. También se contactó al diputado Víctor Bonilla a través de mensajes, llamadas y se le buscó en la sesión plenaria del 5 de agosto, pero no atendió la solicitud.
No obstante, en redes sociales publicó un comunicado en el que aseguró ser víctima de una campaña de desinformación y que se reserva el derecho de emprender acciones legales por difamación. De comprobarse actos delictivos, exigiré al Ministerio Público una investigación inmediata y rigurosa que permita identificar y sancionar a los responsables. Se lee en el texto. Horas después, se comunicó con el noticiero y aseguró que se trataba de una difamación. Mientras tanto, la empresa advierte que no reanudará la obra hasta tener seguridad. Para Noticiero Guatevisión reportó Leslie Sánchez. Bueno, a esta hora de la noche nos da mucho gusto recibir a Paula Osaeta porque es momento de que hablemos de dinero. Paula. María Luisa, buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Hoy quiero contarles que el aguacate Hass de Guatemala está solo a un paso de ser exportado a Estados Unidos, pero hay aún desafíos que se deben enfrentar. El 7 de noviembre del 2024, la Autoridad del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de Estados Unidos notificó a Guatemala la autorización para importar aguacates Hass producidos en el país. Sin embargo, casi 9 meses después, aún no se ha logrado concretar la primera exportación. Las expectativas del país son altas y se preveía que en enero o febrero del 2025 se efectuarían los primeros envíos para aprovechar la temporada alta de demanda derivada del Super Bowl, pero esa intención ha sido aplazada. La admisibilidad informada en noviembre último fue una parte muy importante del proceso, pero aún faltaba cumplir con otros pasos para concretar los envíos. Entre estos, la elaboración y firma del plan operativo de trabajo. Consultado el MAGA, informó a Prensa Libre y Guatevisión que el POT ya fue firmado en junio último con el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal. Según el Ministerio, el paso siguiente es la firma del acuerdo cooperativo entre la Asociación de Productores de Aguacate de Guatemala y AFIS. No obstante, refirió que en este proceso no participa el MAGA. Luego de que esas entidades firmen el acuerdo, se definirán fechas para la visita de supervisores de AFIS a las fincas y plantas empacadoras que estén libres de plagas cuarentenarias. Posteriormente, y con base en los resultados, las fincas podrán exportar aguacate a Estados Unidos, agregó el MAGA por medio de su oficina de comunicación. Francisco Bruderer, presidente de Anahuacate, comentó los desafíos, expectativas y pasos pendientes. Bruderer indicó que aún existe la expectativa de hacer las primeras exportaciones durante el 2025. Añadió que procuran ver lo positivo, por lo que creen que antes de fin de año podrían enviar la primera caja de aguacates de Guatemala de forma oficial a Estados Unidos. Y en el mundo digital, las startups suelen caer en una trampa común: crear contenido sin una estrategia clara. Expertos advierten que esto equivale a operar un negocio sin rumbo. Según datos, el 47% de los profesionales B2B más exitosos atribuyen su crecimiento a tener una estrategia de contenido bien documentada. La clave está en desarrollar un mensaje claro, específico y coherente con los valores de la marca, capaz de guiar no solo la creación de contenido, sino también las decisiones comerciales. Además, el contenido debe adaptarse a cada etapa del recorrido del comprador, desde el descubrimiento hasta la conversión. La inteligencia artificial se ha convertido en una aliada estratégica, ayudando a medir lo que realmente importa: el tiempo en página, tasa de rebote y conversiones asistidas. Y hay un principio fundamental: usar menos palabras con más fuerza. Hoy los líderes de negocio escanean, no leen. Nos vemos mañana con más información. Empiezan las noticias internacionales. La Fiscalía de Estados Unidos descartó solicitar la pena de muerte contra Ismael Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, quien enfrenta cargos por narcotráfico en una corte de Nueva York. Con esta decisión, en caso de ser juzgado, no enfrentará una condena capital.
Zambada fue detenido en julio del 2024 tras arribar en un pequeño avión, acompañado por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. El arresto desató una ola de violencia interna en el cártel. El acuerdo de extradición entre México y Estados Unidos prohíbe la aplicación de la pena de muerte, aunque la justicia estadounidense le imputa 17 cargos, entre ellos tráfico de armas, fentanilo y asesinatos. Zambada se declaró no culpable y su proceso avanza en medio de tensiones diplomáticas y una crisis de violencia criminal en el norte de México. En otras cosas, un influyente comité del Congreso de Estados Unidos, controlado por la mayoría republicana, anunció este martes la citación del expresidente demócrata Bill Clinton y de su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, como parte de la investigación sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Un comité del Congreso estadounidense de mayoría republicana anunció el martes que citó al expresidente demócrata Bill Clinton y a su esposa, la exjefa de la diplomacia Hillary Clinton, como parte de una investigación sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein. El expresidente Clinton fue citado para el 14 de octubre y su esposa para el 9 de ese mes, para que aclaren sus vínculos con Epstein, de acuerdo con el congresista republicano James Comer. Se desconoce si los Clinton acudirán a esa cita, muy inusual en Estados Unidos. Comer también solicitó al Departamento de Justicia registros sobre Epstein, incluidas sus comunicaciones con el expresidente demócrata Joe Biden y altos cargos de su gobierno. El panel apunta asimismo contra otros altos cargos, como el exdirector de la Policía Federal James Comey, el exfiscal especial Robert Mueller y 6 exsecretarios de Justicia. Desde hace semanas, la Casa Blanca intenta mitigar la controversia desencadenada por el caso Epstein. El presidente estadounidense, el republicano Donald Trump, se halla bajo presión de parte de su base conservadora. Le acusan de falta de transparencia después de que el Departamento de Justicia confirmara que Epstein, un financiero hallado muerto en su celda en 2019 antes de ser juzgado por tráfico sexual, se suicidó y el caso está cerrado. Trump ha pedido a sus simpatizantes que pasen página, pero los demócratas del Congreso, con el apoyo de algunos republicanos, quieren obligar al gobierno a publicar los detalles del caso. Y un deslizamiento de tierra provocó severos daños en India. Equipos de rescate fueron desplegados el martes en la región del Himalaya, luego de que inundaciones repentinas arrasaran un valle montañoso. Las autoridades confirmaron al menos 4 personas fallecidas, pero advirtieron que la cifra podría aumentar. El Departamento Meteorológico de India emitió una alerta roja para la zona al registrar lluvias extremadamente intensas de más de 20 centímetros en algunas áreas. En China, las autoridades levantaron el martes una alerta por lluvias intensas en Pekín, emitida el día anterior. Sin embargo, recomendaron a la población mantenerse atenta ante posibles desastres. Más de 82,000 personas fueron evacuadas hasta la noche del lunes por el riesgo asociado a las fuertes precipitaciones. La semana pasada, las inundaciones en los suburbios del norte de Pekín dejaron al menos 44 muertos y 9 desaparecidos. Siempre en Asia, Japón volvió a experimentar temperaturas extremas. Este martes, los termómetros marcaron hasta 41.8 grados Celsius, estableciendo 2 nuevos récords de calor en un solo día, según la agencia meteorológica del país. El verano del 2024 ya había sido catalogado como el más caluroso registrado, igualando las cifras del 2023. Luego le siguió un otoño inusualmente cálido y ahora julio del 2025 se convirtió oficialmente en el más caluroso desde que se tienen registros hace más de un siglo. Las autoridades advierten que el calor extremo continuará en las próximas semanas y no solo Japón lo sufre. Corea del Sur, Vietnam y varios países de Europa también han reportado temperaturas récord en los últimos días. La ola de calor pone a prueba a residentes y turistas en medio de una temporada que, lejos de dar tregua, sigue rompiendo marcas históricas.
Mire, y un espectáculo inesperado. 2 barcazas cargadas con fuegos artificiales para una exhibición cerca de Tokio se incendiaron la noche del lunes, provocando una intensa explosión de luz y un posterior incendio. El incidente ocurrió en el mar frente a Yokohama, al sur de la capital japonesa. Una de las embarcaciones transportaba a 5 trabajadores, quienes saltaron al agua y fueron rescatados por la Guardia Costera. Los fuegos artificiales son tradicionales en los festivales de verano en Japón. La policía y la Guardia Costera investigan las causas del accidente. Siempre hablando de accidentes, la tragedia del sumergible Titán, ocurrida en el 2023 durante una expedición turística a los restos del Titanic, pudo haberse evitado. Eso concluyó la Guardia Costera de Estados Unidos tras 2 años de investigación. El informe señala que el diseño inadecuado del sumergible, la falta de certificación, el mal mantenimiento y la ausencia de inspecciones rigurosas por parte de Ocean Gate fueron factores clave del accidente que causó la muerte de 5 personas. La desaparición del Titán en el Atlántico desató una intensa búsqueda. 4 días después se confirmó que había implosionado. Entre las víctimas estaba el director de Ocean Gate, quien piloteaba la nave. El informe también revela que en una expedición previa ya se habían detectado anomalías que la empresa no atendió. Entre las recomendaciones están fortalecer la regulación de sumergibles, exigir planes de emergencia y establecer normas internacionales para evitar que otra tragedia como esta vuelva a ocurrir. Mire, empresarios del turismo y diversos sectores de Petén solicitan que la isla de Flores sea declarada Patrimonio Mundial. La propuesta fue planteada durante una reunión celebrada este día en el departamento. Eso único que les ha dado a ustedes la historia. Empresarios del sector de turismo en Petén hoy solicitaron a la UNESCO que la histórica isla de Flores sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Lograr que la isla de Flores, estamos pensando también en Tayasal, se vuelva patrimonio de la humanidad ante la UNESCO. Es una primera reunión de acercamiento para evaluar las diferentes oportunidades que existen alrededor de la isla. La isla cuenta con valores arqueológicos, históricos, paisajísticos y de carácter natural que definitivamente tienen un valor muy importante para la humanidad. Y consideramos que sí podría ser un candidato muy fuerte para integrar la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Actualmente la isla de Flores tiene la categoría de Patrimonio Cultural y también es Conjunto Histórico de Guatemala. Pues la isla de Flores, como todos conocemos, es un conjunto histórico que está protegido desde el año 1970 por sus características especiales, su interacción entre la cultura y la naturaleza. Entonces, no solamente por su arquitectura vernácula, que es invaluable, sino también por el yacimiento arqueológico que se encuentra debajo de ella, porque tenemos 3.000 años de ocupación ininterrumpida desde el 900 a.C. hasta la actualidad, y además forma parte de una ruta de comercio entre el centro de Petén y el Caribe, del lado de Belice, pero también en la península de Yucatán. Entonces tenemos una interacción milenaria, pero aparte una cultura viva que representa la identidad del pueblo petenero actual, de la cultura maya, la cultura hispana y la cultura caribeña. Entonces la isla de Flores representa la unión entre 3 culturas, que además es importante para la población guatemalteca. Por eso creo que es importante y que amerita este tipo de reconocimientos internacionales. Los empresarios de Petén y los diferentes sectores sociales tienen hasta el 30 de septiembre para poder hacer la solicitud y la inscripción para poder nominar a la isla de Flores como Patrimonio de la Humanidad. Desde Petén, reporta para Noticiero Guatevisión, César Soler. Así llegamos al final, como siempre, agradeciendo su sintonía, por supuesto invitándolo a que mañana nos acompañe nuevamente a las 9 de la noche. Hasta pronto.